Les lanzo ahora una pregunta. ¿Qué ventajas creen que aporta la cirugía robótica en el abordaje de cáncer de laringe? Bueno, pues la respuesta la tiene Óscar Cazorla Ramos como responsable del servicio de otorrinolaringología del hospital. Buenas tardes. Yo quiero comenzar dando las gracias a la dirección de mi centro por permitirnos al servicio sumarnos a la cirugía robótica y por invitarnos a esta jornada, al igual que a Redacción Médica. Nuestra especialidad es quizás la última en apuntarse al carro de la robótica, pero la difusión en los últimos años es tan evidente y tan innegable que ya no hablamos del futuro, sino del presente de la oncología de cabeza y cuello, que es fundamentalmente de lo que voy a hablar en las indicaciones de la robótica. Nosotros somos uno de los 3 servicios andaluces que hacen cirugía robótica en cabeza y cuello. Nos acreditamos en el 2022, así que nuestra experiencia todavía es corta, pero sí muy satisfactoria. Hablaré del dispositivo Da Vinci, o me referiré a él, porque aunque hay otros en el mercado, este es el que se utiliza globalmente para la cirugía de cabeza y cuello y en el que yo tengo experiencia personal como cirujano. Pero, bueno, falta una diapositiva, pero no importa. A mí me gusta decir que, aunque hablemos de cirugía robótica, estos dispositivos no son robots, no tienen capacidad de autonomía y no tienen capacidad de programación. Es decir, que la mano del cirujano sigue siendo fundamental. Y qué decir de la indicación. Es algo fundamental. No nos va a hacer mejores cirujanos. Lo que vamos a conseguir es mejores cirugías mediante la magnificación de la imagen en 3D y mediante la introducción de este tipo de aparataje que nos permite llegar con movimientos precisos y más amplios que el que de la mano humana a lugares remotos. Es una obsesión desde hace muchos años, muy antigua en el cirujano, el causar el menor daño posible, porque la lesión en cirugía no se hace solo al extirpar una zona anatómica enferma, sino en la llegada hacia esa zona. En la llegada hacia esa zona lesionamos tejidos, estructuras nobles neurológicas, vasculares y dejamos secuelas. Por lo tanto, así nació el concepto de cirugía mínimamente invasiva, de utilizar orificios naturales o pequeñas cicatrices para alcanzar la zona que deseamos. En esto los otorrinos tenemos una antigua tradición, porque comenzamos con la microcirugía endolaringea, accediendo a la laringe a través de la boca, y luego hemos progresado con técnicas novedosas como el láser y lo ultrasónico. Así que era totalmente lógico que en un momento determinado nos planteáramos si estas herramientas que inicialmente se diseñaron para la cirugía abdominal y que comenzaron en el 2000 a estar aprobadas por la FDA, podíamos introducirlas a través de la boca para alcanzar también nuestros territorios anatómicos. En el 2009 se hizo la primera aprobación de la FDA para cirugía robótica en otorrino y el último sistema se aprobó en el 2019. Las indicaciones son varias. Yo me voy a referir fundamentalmente a la oncología de cabeza y cuello porque me parece el nicho natural y concretamente en la faringe. Se puede hacer cirugía robótica en cáncer de laringe, pero tenemos otras opciones que nos van a permitir resultados equiparables y quizá menos costosos. Es en la orofaringe donde actualmente tenemos un nicho importante. También se puede utilizar para patología benigna, como el ronquido, y para otras cirugías no a través de la boca, sino desde regiones anatómicas remotas, como el acceso al tiroides, desde axila o suelo de boca también. Y empezamos por el cáncer de orofaringe, que es el único cáncer de cabeza y cuello que ha aumentado más en los últimos años. De hecho, ponía unos datos bastante alarmantes el doctor Alba sobre el aumento en población joven. Tenemos un perfil más joven de población y esto es por la difusión del virus papiloma humano. Siempre ha sido una opción la cirugía en el cáncer de orofaringe y, de hecho, la que se le ha atribuido históricamente una mayor supervivencia. El problema que tiene es que el acceso hacia esa zona tiene escasos resultados cosméticos y funcionales. Tenemos que atravesar la mandíbula o tenemos que hacer vías transcervicales. Y por eso, en los últimos años, ha sido un poco desplazada por otras opciones, como la radioterapia combinada o no con quimioterapia. Y, de nuevo, el problema es que tampoco estas opciones están exentas de toxicidad y de secuelas. De hecho, la sensación no, esto es ya un hecho, es que aumentan esas secuelas con los años. Tened en cuenta que el paciente con cabeza y cuello, con un tratamiento de cabeza y cuello, es un paciente muy vulnerable. Su secuela funcional y estética
hacen que tenga una pobre percepción de sí mismo y esto tiene una repercusión psicosocial y en la calidad de vida tremenda. Por eso empezaron a hablarse de las posibilidades de utilizar la cirugía endoscópica oral. Y ahí es donde llega, como he comentado, la robótica como una de esas opciones. ¿Y por qué la cirugía robótica? Porque nos ofrece una menor morbilidad, que se traduce en menor hemorragia, menor estancia hospitalaria, menores complicaciones postquirúrgicas y en una cosa muy importante, que es la disminución de las secuelas. Me gusta comentar que, al contrario, algo que difiere la cirugía robótica en cabeza y cuello de otras especialidades es que no hacemos cirugías que hagamos de otra manera con otras ventajas, sino que podemos hacer cirugías que antes no hacíamos o que se habían dejado de hacer, porque el precio era muy alto, el precio en salud. Empezamos entonces con la cirugía robótica en orofaringe y hablaré de TORS porque es las siglas de cirugía robótica transoral, que es lo que realmente hacemos, utilizar la cavidad oral como vía de acceso. Hay 3 regiones típicas de orofaringe que se pueden tratar quirúrgicamente, bueno, o con cualquier otra alternativa. El paladar blando quedaría un poco fuera del campo de la TORS porque es una zona muy accesible a la mano y aunque se puede hacer, sería demasiado costoso. Pero la amígdala palatina y la base de la lengua, este tipo de tumores, amígdala palatina incluso invadiendo hasta el espacio parafaringeo, o esta lesión de aquí, que es un tumor de la base de lengua, son indicaciones perfectas para optar por una robótica. Hay ya muchos estudios que avalan la superioridad de la cirugía robótica sobre la abierta o convencional. Este, concretamente, de 2020, es el que tiene más cantidad de pacientes sometidos a cirugía robótica y, además de asegurar la confianza oncológica, porque la supervivencia es mayor, la supervivencia global a los 5 años, esto viene determinado por los márgenes, el menor porcentaje de márgenes positivos, ya que tenemos una amplificación de la visión y, por lo tanto, menor necesidad de tratamientos adyuvantes posteriores. Y para entender lo que les decía de menores secuelas, les pongo este ejemplo. Este es un tumor en la base de la lengua. Bueno, no sé si puedo señalar aquí. Uy, no, algo he hecho mal. Bueno, es un tumor en la base de la lengua, cerca de la epiglotis, que podría corresponder a este esquema, donde ven el tumor en el mismo lado. Para acceder a este tumor por una vía convencional tenemos que atravesar la mandíbula o hacer un abordaje transcervical con los riesgos vasculares y neurológicos que ello conlleva, pero es que además después tenemos que hacer una reconstrucción que, por óptima que sea, limitará la funcionalidad de la zona. Y además el concepto importante es que toda esa línea discontinua que ven en ambos esquemas es la cantidad de tejido que tenemos que resecar para ese tumor para poder hacer luego una reconstrucción funcional. Sin embargo, si introducimos el robot, podríamos no ceñirnos a esta línea discontinua, sino ceñirnos a resecar en monobloque esa lesión y con una seguridad de los márgenes que comprobaremos visualmente. Esto evitará la reconstrucción funcional, no solo la menor estancia, la menor estética, sino que los resultados funcionales serán bastante mejores. Si comparamos la cirugía robótica con otras alternativas bien instauradas en los estadios iniciales, como es la radioterapia, en su versión de IMRT, la primera dificultad es que hay pocos estudios randomizados o aleatorios. La mayoría son heterogéneos, mezclan localizaciones, incluso estadios, cuestionarios de vida. Pero en las revisiones que hay fiables que comparan ambas opciones, como esta que tienen aquí, no vemos diferencias significativas en la supervivencia global en 3 años de ambas opciones, pero sí una mejor capacidad deglutoria y calidad de vida en la cirugía robótica. Si hablamos ahora de los cánceres avanzados, que son todo un reto en la cabeza y el cuello, bueno, en toda la anatomía, pero especialmente en cabeza y cuello, podemos abordar tumores, incluso T3 con el robot, dependiendo del volumen y la situación. Y me temo que esto va a seguir una trayectoria similar a lo que ocurrió con el láser, donde empezamos de una manera timorata, con precaución, haciendo tumores muy pequeñitos, y hoy en día se hace prácticamente de todo. Pues cada vez van ampliándose el abanico de posibilidades de la cirugía conforme los cirujanos vamos cogiendo confianza con el instrumental. Hay todavía menos estudios en robótica en cáncer avanzados. Es más difícil encontrar los randomizados, pero aquí tienen este también de 2020, que incluye una ingente cantidad de cirugía robótica, esto es de estadios 3 y 4,
donde encontramos una supervivencia global y un intervalo libre de enfermedad mayor en la cirugía robótica que en los protocolos con radioterapia. Es verdad que hay menor cantidad en el brazo de los pacientes con robótica, pero aún así los resultados en calidad de vida también son mejores medidos en portar traqueotomía o portar sonda nasogástrica. De hecho, el siguiente estudio es interesante porque se centra en la deglución, que es sin duda lo que penaliza más cualquier paciente en un cuestionario de calidad de vida después de una enfermedad de cabeza y cuello tratada. Y aquí vemos como en tumores pequeñitos no hay mucha diferencia en un T1 entre utilizar radioterapia o robótica, pero a partir del T2 empiezan a aparecer diferencias y también con el tiempo. Son similares resultados a los 3 meses, pero empiezan a optimizarse en la robótica en los T2 a partir de 6 meses y en los T3 a partir de 12 meses. Otro concepto interesante y quizá algo conflictivo es el estadiaje en cabeza y cuello es especialmente difícil. Los lugares anatómicos son complejos para las pruebas de imagen y son complejos incluso para la exploración física. Esto hace que muchas veces el TNM no sea el adecuado. Tenemos una sospecha clínica y en muchas ocasiones hacemos un infradiagnóstico o una sobreevaluación del diagnóstico. Lógicamente, si a un paciente lo sometemos a una radioquimioterapia, no vamos a tener una confirmación de esa sospecha clínica inicial. Cuando hacemos robótica, pues tenemos una pieza, como en cualquier otra cirugía. Y en este estudio, aunque con pocos pacientes, llama la atención que más del 40% sufrieron un restadiaje. Y de ese porcentaje, el 34% de pacientes que estaban clínicamente catalogados como estadio 3 o 4 no lo eran. Es decir, que se salvaron o se libraron de un tratamiento adyuvante que probablemente solo iba a aportar morbilidad. Para terminar, hay una indicación interesante de la robótica, que es la metástasis de origen desconocido, una entidad que siempre ha sido conflictiva en cabeza y cuello, y a mí especialmente me parece muy interesante, es decir, que hay una adenopatía metastásica y no sabemos el origen. Clásicamente hacíamos biopsias a ciegas de las zonas más frecuentes, que precisamente son orofaringe, base de lengua y amígdala. Esto se dejó de hacer con la introducción del PET, pero aún así, según la serie, entre un 40 y un 60% sigue sin evidenciarse el tumor primario. ¿Qué aporta la robótica? Pues nos permite una técnica que antes no podíamos hacer, que es resecar la mucosa de la base de la lengua sin demasiados problemas. Esto, en este último estudio del 19, con más de 450 cirugías robóticas, se ha detectado ese primario en el 53%, incluso con un importante porcentaje de los que el PET era negativo. Esto significa dos cosas, que si el tumor se ha extirpado correctamente, hemos terminado el tratamiento del paciente y que si no se puede haber extirpado, podemos focalizar la radioterapia a la zona concreta donde está el tumor. Y eso supone una desintensificación del tratamiento. No me voy a extender más por cuestiones de tiempo. Recuerdo lo que dije al principio, la indicación, el diagnóstico sigue siendo fundamental, como en cualquier otra cirugía. Tenemos que saber qué problemas del paciente o del tumor nos impiden realizar una robótica o en cuáles no vamos a ganar esa mejoría en morbilidad o secuelas. Hay muchos ensayos en marcha. Sin duda, la carencia que hablo de estudios randomizados va en los próximos años a solventarse y vamos a poder perfilar mejor los resultados y las indicaciones de la cirugía robótica en cabeza y cuello. Actualmente hay 139 dispositivos Da Vinci funcionando en España, pública y privada, y tan solo 34 de ellos hacen cirugía transoral robótica en cabeza y cuello. Como he dicho, nosotros somos uno de los 3 centros andaluces que la estamos haciendo ya y por ahora tenemos una experiencia muy satisfactoria y si Dirección sigue apoyándonos, pues continuaremos con ella. Así que muchas gracias a todos por la atención.